Listo. Ok, entonces bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a dar la última parte de los estudios paraclínicos en retina, que corresponde a ecografía ocular. Como sabemos, el ultrasonido ocular es una herramienta diagnóstica indispensable. Su principio básico se centra en la emisión de ultrasonido que, a diferencia de la luz, es capaz de atravesar los diferentes tejidos, incluso aquellos que tienen medios opacos. Ha mejorado increíblemente la capacidad de detección y diferenciación de muchas estructuras oculares. Es indoloro y no invasivo. Es un estudio dinámico, es decir, que podemos ver el movimiento cinético de las diferentes estructuras. Podemos utilizarlo bien sea en consultorio, al pie de la cama de un paciente hospitalizado o bien en quirófano. Y es operador dependiente, de allí que la fiabilidad de los resultados depende también de cómo se haga el estudio y quién lo haga. Tenemos que, para entrar un poquito más en materia del sonido, este va a depender de su frecuencia y la capacidad de ser percibidos por el oído humano. Entonces, dependiendo de esto, se van a clasificar en infrasonidos, aquellos que están por debajo de los 20 Hz, en sonidos audibles por el ser humano, que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, y por encima de eso se clasifican como ultrasonidos. La ecografía se realiza con frecuencias que van desde 2 MHz a 15 MHz, es decir, desde 2 millones de Hz hasta los 15 millones de Hz. Entonces, trasladándonos un poquito al pasado de cuando empezó todo esto, nos remontamos a 1880, que es cuando los hermanos Curie demuestran que presionando las superficies opuestas de cristales de turmalina era posible crear un gradiente eléctrico. Ellos describieron por primera vez el efecto piezoeléctrico por el que se basa entonces hoy día la ecografía. Fue utilizado por primera vez el ultrasonido como sonar de submarinos durante la Segunda Guerra Mundial, y tuvieron que pasar varios años antes de que se utilizara en la medicina, que se descubriera su potencial diagnóstico y que las longitudes de ondas acústicas no dañaban los tejidos que penetraban. En 1949, Ludwig lo utiliza por primera vez para la detección de cálculos biliares en el paciente en vivo. Y llevándolo ya a la rama de la oftalmología, tenemos que es hasta 1956 cuando Moon y Hughes lo utilizan por primera vez como ecografía A. Alrededor de los años 60, Oxala describe, gracias a muchos trabajos, principales alteraciones oculares y cómo se veían en el eco A. Baum y Greenwood desarrollan la primera ecografía modo B de inmersión, y Edward Purnell y Jackson Coleman hacen un trabajo pionero en esto, describiendo también una serie de patologías y alteraciones morfológicas que podían verse en el eco B. En el 72, Nathaniel se comercializa el primer eco modo B en el mercado, y Carl Oesonen crea el primer instrumento regularizado de ecografía A llamado Krebs Technic 7200 MA, buscando la necesidad de que todos los estudios fueran comparables, incluso aquellos que estaban hechos por diferentes operadores a diferentes pacientes. Era la forma de estandarizar un poco todas las ecografías. Oesonen más adelante añade el eco B y las técnicas sistemáticas de examen para ambos, hasta llegar a lo que conocemos hoy día como eco convencional. En cuanto a un poco de los principios físicos, tenemos que la ecografía va a depender del equipo, de la tecnología, en pocas palabras del transductor, que es capaz de emitir una onda ultrasónica y también es capaz de detectar su reflejo. El ecógrafo va a estar constituido por una unidad de procesamiento, un transductor que contiene el material piezoeléctrico y una pantalla. Ese efecto piezoeléctrico es el que es capaz de transformar o recibir un estímulo de energía eléctrica
y convertirlo en una energía ultrasónica o mecánica, que es la que va a atravesar los diferentes tejidos oculares y que va a retornar nuevamente a ese material piezoeléctrico, volviéndose a transformar entonces en energía eléctrica que es procesada por una unidad de procesamiento y expresada en una pantalla. Para ello es necesario entender las diferentes propiedades, que son la velocidad de propagación del sonido, la frecuencia y periodo, la absorción y la atenuación. Para empezar con la velocidad de propagación, tenemos que el ultrasonido va a viajar a diferentes velocidades dependiendo de las densidades de las estructuras que esté atravesando en ese momento. Entonces la velocidad de propagación se va a definir como la distancia recorrida por la onda dividida entre el tiempo que ésta tarda en hacerlo. De manera tal que a mayor densidad o con tejidos que tienen mayor densidad, la onda ultrasónica tendrá mayor velocidad. Y aquí vemos un ejemplo de cómo las diferentes estructuras pues tienen diferentes velocidades. En cuanto a la frecuencia, tenemos que se refiere al número de ciclos que esa onda recorre en un segundo. Su unidad de medición es un ciclo por segundo, o un hertz. Y a mayor frecuencia de esa onda, el tejido va a absorberla más, por tanto tendrá mejor resolución en la pantalla, pero a costa de una menor penetración o profundidad del tejido. De manera entonces que bajas frecuencias me van a dar bajas resoluciones, pero una mayor penetrancia en la profundidad del tejido. Mientras que aquellas altas frecuencias me van a garantizar una muy alta resolución a costa de una poca profundidad en el tejido. Entonces aquí tenemos más de lo mismo. El eco A utiliza entonces unas frecuencias de 8 MHz, el eco modo B de 10 a 20, y el VM o ultrabiomicroscopía, el segmento anterior, utiliza frecuencias bastante altas porque nos interesa ver estructuras que están a nivel anterior, no necesitamos ver a profundidad el globo ocular. En cuanto a la absorción, tenemos que la energía de ultrasonido es retenida o absorbida por el tejido, disminuyendo entonces lo que se transmite a los tejidos posteriores a este. Entonces, mientras mayor absorción de la onda ultrasónica haya, mayor resolución habrá, pero también una menor penetración y por tanto una mayor atenuación del sonido o sombra posterior. Entonces tenemos que la absorción es directamente proporcional a la velocidad del sonido y al grosor del tejido que atraviesa. En cuanto a la atenuación, se refiere a la pérdida de energía mecánica que sufre la onda al atravesar los diferentes tejidos. Es resultado de la reflexión, de la dispersión y de la absorción. Entonces, a mayor densidad del tejido, habrá una mayor atenuación del ultrasonido posterior a él. En cuanto al ángulo de incidencia del transductor, de la sonda del transductor, tenemos que es verdaderamente importante, puesto que la reflectividad de las estructuras que se expresen en una fotografía de eco o en la pantalla va a depender del ángulo con el que tomemos la sonda. Entonces, esta siempre debe estar orientada perpendicularmente al tejido, de manera que podamos obtener la máxima reflectividad de esa estructura. Cuando no estamos ubicados completamente perpendicular a ella, muchos de estos ecos se reflejan por fuera de ella y eso se va a representar en menos reflectividad o en menos ecogenicidad. Y cuando estamos completamente por fuera de esa perpendicular, entonces vemos que vamos a obtener ondas o picos en el eco A de muy baja reflectividad. En cuanto a términos como impedancia e interfase acústica, tenemos que la impedancia es la resistencia que cualquier medio o tejido le opone al paso de ese ultrasonido. Entonces, a menor impedancia o menor resistencia, esa onda va a atravesar el tejido más fácilmente, más profundamente. Y si hay una impedancia alta, es decir, una resistencia alta, pues la penetración en ese medio va a ser menor y se va a reflejar mucho más la onda. En cuanto a la interfase acústica, es la unión de dos medios de interfase
de diferente impedancia acústica. Cuando dos medios con diferente impedancia están muy cerca, pues a mayor diferencia de impedancia acústica entre los dos medios, mayor va a ser el eco que vamos a recibir, como en esta imagen. El ultrasonido se va a comportar de forma diferente dependiendo de las diferentes interfaces que esté atravesando. Entonces, cuando dirigimos la sonda perpendicularmente y atravesamos una estructura que es lisa y plana, como por ejemplo la retina aplicada, el eco que se va a reflejar va a ser casi en un 100%, por tanto, la onda o el pico va a ser de gran amplitud y muy delgado. Mientras que si nuestro eco o esas ondas llegan a una superficie convexa, como por ejemplo en el caso de un melanoma, muchos de esos ecos se van a difractar, se van a dispersar, y no todos van a llegar nuevamente a la sonda. Entonces vamos a obtener finalmente una eco A de menor amplitud. Cuando son estructuras, por el contrario, cóncavas, el eco sí va a retornar en un 100%. Cuando tenemos estructuras irregulares, como un desprendimiento de retina crónico con muchas ondas o muchas irregularidades, los ecos pues también van a ser irregulares y débiles. El ultrasonido se difracta y por tanto la amplitud va a disminuir un poco. Y cuando choca con interfaces, con ecos dispersos, pues estas amplitudes también van a ser menores. En cuanto a la ganancia, tenemos que es la analogía de aumentar o disminuir el volumen. Ella lo que hace es ajustarnos la amplificación del eco y se mide mediante decibeles. Cuando aumentamos la ganancia, va a aumentar la amplitud, pero a costas de la resolución. Entonces, a mayor ganancia, mayor sensibilidad para mostrar ecos débiles, por ejemplo, flotadores en el vítreo. Y si disminuimos la ganancia en ese mismo paciente, entonces dejaremos de ver se dejará de mostrar cosas que tienen ecos débiles y vamos a aumentar la visualización de la pared posterior del globo ocular, sin todo lo que sería el ruido vítreo. Existen también modalidades especiales para graduar esa ganancia, como el TGC o la función aumentadora Enhance, que lo que hacen es permitirme poner una ganancia específica a cierta estructura y aumentar o disminuir el contraste para poderla apreciar mejor. Pasando entonces ya a lo que son las indicaciones de la ecografía ocular, tenemos muchísimas, tanto en medios opacos como en medios transparentes. Dentro de las indicaciones en medios opacos, destacan el lipema, el hipopión, por supuesto la catarata, y a nivel de segmento posterior la hemorragia vítrea o la inflamación vítrea. En el caso de medios transparentes, la usamos para evaluar lesiones a nivel de iris, cuerpo ciliar, masas, tumores, desprendimientos o incluso anomalías del disco óptico. Asimismo, podemos usarla como un estudio de seguimiento para biometría, proporcionándonos longitud axial, profundidad de cámara anterior, grosor de cristalino y por supuesto todas las medidas de un tumor o de una lesión para poderla seguir en el tiempo y ver cómo es su evolución. En cuanto a las técnicas de examen, el paciente puede estar en posición reclinada o acostado. Siempre se debe utilizar un medio de acoplamiento o metilcelulosa para poder transmitir las ondas desde el transductor hasta los tejidos. Recordemos que el ultrasonido no se transmite eficientemente a través del aire, por eso necesitamos ese medio de acoplamiento. Vamos a utilizar entonces sondas de alta frecuencia. Vamos a realizar eco A, eco B, que el eco convencional reúne ambas, en cortes longitudinales, transversales y axiales, y posterior a este primario cribado, si encontramos alguna lesión o algo que nos llame la atención, pasamos ya a un estudio cuantitativo, cinético y topográfico de las lesiones que veamos. Importante acotar que el examen siempre debe ser sistémico, es decir, ordenado y dinámico, en movimiento, valorar los movimientos de las diferentes estructuras.
Y finalmente, pues comparar la simetría en ambos ojos. Para empezar a hablar del eco A, o amplitud mod, tenemos que va a ser una representación unidimensional, lineal a modo de espigas. Se va a realizar gracias a un transductor no focalizado que emite un sonido paralelo, y esto va a originar espigas verticales que van a subir desde una línea basal. A mayor reflectividad o mayor ecogenicidad de la estructura, mayor amplitud de la espiga. Y el espacio entre una espiga y la otra depende del tiempo que tarde el ultrasonido en alcanzar una interfaz determinada y su eco en retornarse. Entonces, la altura de las espigas indican el valor o amplitud de los ejos, o qué tan reflectivos son. Sirven principalmente en la ecografía estandarizada para el diagnóstico tisular. El diagnóstico tisular nos habla sobre qué tipo de tejido tiene o qué tipo de tejido está conformada esa lesión o esa masa que estamos viendo. Y es muy útil, sobre todo para hablarnos de benignidad o malignidad en el caso de masas. El ECO-B, que es llamado así por Brignes Mod, produce una sección que va a ser bidimensional en tiempo real. El eco va a ser representado como puntos y no como espigas en una escala de grises. Su amplitud la va a representar el brillo que tenga esa estructura, o la reflectividad. A mayor reflectividad, mayor brillo en las estructuras. Entonces la coalescencia de múltiples puntos forma una representación bidimensional, que es esta que vemos acá, y con ella nos podemos guiar para la localización, consistencia, dimensiones y movimientos de las diferentes estructuras. ¿Qué es lo que deberíamos ver normalmente en una ecografía modo B? Principalmente las interfaces por orden. Vemos córnea, vemos lo que sería iris, cápsula anterior y cápsula posterior de cristalino, una cavidad vítrea que es completamente anecoica, aunque en pacientes de mayor edad es normal también poder ver ciertos ecos puntiformes que corresponden a degeneración vítrea normal. Luego vemos una pared ocular que es hiperecogénica y un nervio óptico que está representado por una estructura hipoecogénica. Aquí tenemos otras fotografías de globos oculares normal, como debería verse entonces la cámara anterior, el iris, el cristalino, la cavidad vítrea, la pared posterior del globo ocular, la penetración del nervio óptico. Vemos que normalmente la pared posterior es lisa, es decir, no hay excavaciones ni protusiones en ella, y aplicando ecografía Doppler, como se debería ver a nivel de coroides. Entonces, con respecto a la ecografía estandarizada, tenemos que la ecografía A es la que cumple los 9 criterios requeridos para ser estandarizada. Generalmente utilizamos ambas, cumpliendo todos estos criterios. Es importante mencionar también que pueden haber artefactos. Los principales pueden ser los de reverberación o repetición y los que nos producen una sombra acústica. Los de reverberación nos van a producir múltiples reflexiones de la onda al chocar con una interfaz que es muy reflectante, como podría ser, por ejemplo, un cuerpo extraño de hierro, aluminio o plomo. Cada vez la imagen va decreciendo en tamaño y en brillantez. En cambio, cuando hablamos sobre una sombra acústica, se refiere a esa imagen anecoica que deja posterior a esa estructura. Está asociada, por ejemplo, a cuerpos extraños, sean de hueso, calcio o metal. Otras modalidades de la ecografía tenemos la ultrabiomicroscopía, que como lo mencioné anteriormente, va a utilizar sondas con mayor frecuencia ultrasónica, con longitudes de onda más cortas, y que nos va a proporcionar una resolución mucho mejor
de las estructuras anteriores del ojo. Entonces vemos con mucho mayor detalle la córnea, el iris, la pupila, cristalino, cuerpos ciliares, con una resolución que puede ir desde los 30 a 40 micras. Sin embargo, no podemos ver más allá de eso, porque el ultrasonido no penetra con tanta profundidad. Dentro de otras modalidades tenemos entonces el ultrasonido Doppler, que se utiliza con el modo B, y que nos permite captar los movimientos vasculares dentro de un tejido mediante la representación de un color falso del flujo que hay en esa zona. También tenemos la biometría ultrasónica, en la que podemos utilizar fórmulas físicas para el cálculo de lentes intraoculares. Este número puede ser entonces, estas mediciones pueden usarse también cuando tenemos masas o lesiones que queremos medir. Y también está la reconstrucción en 3D y 4D, que a pesar de que no ha tenido mucho alce a nivel oftalmológico, promete buenos cambios para el futuro. Pasando entonces a lo que sería la evaluación del polo posterior, tenemos que iniciaríamos con técnicas de cribado básico, en modo A y modo B, haciendo cortes transversales, longitudinales y axiales en los 8 meridianos de cada ojo, horarios de cada ojo. Si después de hacer esto encontramos alguna alteración, es necesario recurrir a técnicas de exploración especial, como el estudio topográfico, cuantitativo y cinético de esa lesión. Entonces, empezando con el cribado básico, tenemos que tener en cuenta que cada sonda, bueno, tiene su marca que indica el lado de la sonda que va a aparecer en la parte superior, en la parte superior de la pantalla. Entonces, la superficie anterior de la sonda se presenta como la primera línea del lado izquierdo de la imagen. Acá. El fondo del ojo va a quedar representado entonces del lado derecho de la ecografía. La parte superior de la ecografía corresponde con la porción del globo hacia donde estamos dirigiendo esta marca. Y la porción inferior, pues hacia el otro lado. Las orientaciones básicas de esa sonda van a ser transversales, longitudinales y axiales, que veremos más detalladamente. En cuanto a las secciones transversales, se utiliza con el diámetro mayor de la superficie anterior de la sonda, siempre paralela al limbo, como vemos aquí en el diagrama. Esto nos va a permitir hacer cortes que son circunferenciales a través del globo ocular. Nos permite una adecuada visualización de lo que es la extensión lateral en una lesión, y como eso va a ocupar varios meridianos, se va a designar en la hora o el meridiano horario central que se esté examinando. Aquí tenemos otra representación, un ejemplo de cómo serían los cortes transversales. Si queremos valorar la retina superior, es necesario colocar el transductor en el limbo inferior. Si queremos valorar meridiano 12, lo colocamos en meridiano 6, con la marca hacia la nariz. De esta manera vamos a obtener cortes transversales de la retina superior que se van a expresar en la imagen ecográfica. La parte más superior será la correspondiente a la retina nasal superior y la más inferior a la retina temporal superior. Del mismo modo, en un corte transversal vertical, si queremos analizar lo que sería la retina nasal, entonces con la marca siempre hacia arriba, vamos a valorar entonces retina nasal superior e inferior, que en la ecografía o en la imagen ecográfica se va a representar de esta manera. Lo que veremos en la parte más superior va a corresponder entonces a la retina nasal superior y la más inferior a la nasal inferior. Aquí tenemos otros ejemplos. Entonces, cuando queremos evaluar meridiano 6, ponemos la sonda en meridiano 12, con cortes transversales de retina inferior, de manera que vamos a ver retina temporal inferior y nasal inferior. Y va a estar representada en la parte de arriba, la nasal, y en la parte de abajo, la temporal.
Igualmente, si queremos valorar ahora hora 9, nos vamos a hora 3 y vamos a obtener entonces los cortes transversales verticales que estarán representados en la parte superior, los que corresponden a retina temporal, y en la parte inferior, retina temporal superior, perdón, y los que están en la inferior a la retina temporal inferior. Eso en cuanto a las secciones transversales. En cuanto a las secciones longitudinales, tenemos que entonces ahora el diámetro mayor de la sonda no va a estar de modo paralelo al limbo, sino completamente perpendicular a él. Perpendicular o radial, ¿ok? En las diferentes zonas horarias. Y esa marca siempre debe estar dirigida hacia la córnea, de manera que siempre podemos ver en estos cortes el nervio óptico en la parte inferior. Y en la parte superior vamos a ver la parte más anterior o más periférica de la retina. Es útil para mostrar la extensión anteroposterior de una lesión. El meridiano que estamos estudiando va a ser justo en el que estamos ubicados con el transductor y facilita mucho la reconstrucción mental tridimensional. Entonces aquí tenemos otro ejemplo cuando queremos valorar en un ojo derecho el meridiano 9, nos ubicamos en la región horaria 3 con la sonda completamente perpendicular o radial y la marca hacia la córnea, de manera tal que obtengamos un corte longitudinal y la representación ecográfica será en la parte superior, lo que está en la parte superior, perdón, en la parte superior la retina más periférica y en la parte inferior el nervio óptico y mácula. En cuanto a los cortes o secciones axiales, tenemos que en esta el transductor se va a ubicar directamente sobre la córnea, en posición primaria de la mirada. Se pueden obtener cortes axiales verticales, horizontales u oblicuos. Es más fácil la interpretación de este corte, sin embargo, como el cristalino provoca atenuación del sonido, va a restar resolución a la porción posterior del globo, por lo que no suele utilizarse tanto como los otros cortes. Sin embargo, pues es muy útil en membranas relacionadas que están adheridas al nervio óptico o en la región macular. Importante acotar que en los cortes axiales horizontales, la marca se va a dirigir hacia la nariz y en los verticales siempre hacia arriba. Entonces aquí tenemos un resumen, un recuento de todo lo que expliqué. Tenemos del lado izquierdo cortes longitudinales en los que la sonda se ubica perpendicular al limbo y la marca dirigida hacia arriba, de manera que obtendremos cortes longitudinales de ese meridiano con la representación del nervio óptico en la parte más inferior y la representación de la retina más periférica o anterior en la parte superior. Y en el caso de los cortes transversales, se ubica de manera paralela al limbo, con la marca, cuando es horizontal, hacia la nariz, obteniendo entonces un corte transversal, que va a estar representado de esta forma. ¿Cómo evaluamos la mácula por ecografía B? Entonces, podemos utilizar tanto cortes longitudinales como cortes axiales. En el caso de los cortes longitudinales, en un ojo derecho buscamos valorar el meridiano 9 y en un ojo izquierdo el meridiano 3, de manera que en la representación gráfica vamos a obtener en la parte inferior nervio óptico y mácula. Y en los cortes axiales directamente sobre la córnea y con la marca orientada a nivel nasal en ambos ojos, pues vamos a obtener un corte directamente del polo posterior, con la diferencia que aquí el nervio óptico va a estar más bajo, la mácula va a estar más abajo que el nervio óptico. Entonces, ya cuando hemos hecho esto y encontramos lesiones, pasamos entonces al estudio especial, que es cuantitativo, topográfico y cinético. El estudio cuantitativo debemos analizar propiamente la reflectividad de esa lesión, que en el modo A lo vamos a ver mediante la amplitud de las espigas y en el modo B según la brillantez o la ecogenicidad que esté proporcionando.
Vamos a valorar la estructura que tiene esa masa o esa lesión, decir si es regular o irregular, y eso lo podemos lograr desplazando pues, el haz del sonido a través de todo el diámetro de la lesión y ver las alteraciones que esto produce en la espiga. También vamos a evaluar la atenuación que ésta está produciendo del sonido, si deja o no una sombra posterior a ella, y si está produciendo disminución de la altura de las espigas posterior a ella. En cuanto al estudio topográfico, entonces tenemos que con corte, debemos hacer cortes transversales y cortes longitudinales en el meridiano donde se encontró esa lesión y determinar así sus dimensiones, su extensión lateral y su extensión anteroposterior. Determinamos su forma, su grosor, y así nos damos una idea tridimensional de cómo es realmente esa masa. Entonces describimos formas, cómo son sus bordes, dónde está ubicada y hasta dónde se extiende. En cuanto a la ecografía cinética, se refiere al estudio dinámico para evaluar el movimiento que existe tanto dentro de la lesión como fuera de ella. Y básicamente existen dos tipos de movimiento. Un movimiento tardío o posmovimiento, que es el que se produce cuando ya el ojo se detuvo, ya no se está moviendo, y a pesar de esto se ve que sigue habiendo un movimiento. Y el movimiento vascular, que es un movimiento espontáneo, y que me van a indicar que hay flujo sanguíneo dentro de esa lesión. Entonces, a continuación quise traer algunas imágenes de ecografía en alteraciones o patologías vitreoretinianas, siempre recordando que una imagen no es diagnóstica por sí sola y siempre debemos abordarlo en conjunto con una buena historia clínica y un cuidadoso examen físico del paciente. Asimismo, recordemos que el ultrasonido es un examen dinámico, es decir, nos ofrece mayor información si estamos viéndolo directamente y viendo cómo se están moviendo todas las estructuras y cómo cambian la amplitud las espigas, no en una imagen fija, sino en una imagen dinámica. Y esto pues también es importante, así como que corroborarlo, comparar la simetría con el otro. De forma tal que podemos encontrar alteraciones tanto de la forma como del tamaño del globo ocular, como el estafiloma, que como vemos en todas las imágenes se va a caracterizar por una elongación del polo posterior del globo ocular con una disminución del radio de curvatura en él. Vemos que no hay otras lesiones ecográficas evidentes y esto corresponde básicamente pues, a lo que sería un estafiloma posterior que puede verse en pacientes con una miopía bastante elevada. Traje estas imágenes que corresponden a pacientes con cerclaje escleral, porque muchas veces los cerclajes pueden simular ecográficamente un estafiloma posterior, porque pareciera como que hubiese una deformidad del globo ocular. Aparte de eso, pacientes que tienen silicón intravítreo, como el silicón disminuye la velocidad de propagación del ultrasonido, entonces pudiera interpretarse como una deformidad del globo. Aquí vemos en esta imagen, con disminución de la reflectividad en un corte transversal, lo que correspondería a una banda de silicón. Y en esta otra, la vemos aquí en esta imagen, que deja una sombra acústica. En cuanto a los casos de tisis bulbi, pues tenemos que se definen como una atrofia severa del globo ocular, asociada por supuesto a hipotonía. Lo más característico a nivel ecográfico, aparte de la disminución de la longitud axial, es que la pared escleral va a estar engrosada y muy hiperecogénica, dejando una gran sombra acústica posterior a ella. En cuanto a las patologías que podemos ver a nivel de cristalino, tenemos en primera instancia la catarata. Podemos ver básicamente tres patrones diferentes. Uno de engrosamiento de la cápsula posterior o de la cápsula anterior del cristalino o de ambas, que me implican una catarata. O cuando hay un aumento de la reflectividad que ya es más difuso, más grande y más difuso, que estaría en relación con una catarata madura. También podríamos ver presencia de ecos más dispersos en el cristalino y que igualmente me estarían hablando de catarata.
En cuanto a la luxación y subluxación de cristalinos, tenemos que se debe a una disrupción de las fibras sonulares, que son las responsables de mantener el cristalino en su ubicación normal. Entonces, cuando esto ocurre, ecográficamente vamos a ver que no hay un cristalino como tal en su posición normal, y que en vez de esto, el cristalino puede estar en cámara anterior o en cámara vítrea flotando, probablemente cataratoso. Lo más característico es que se va a mover con los movimientos del globo ocular, y cuando se trata de subluxaciones, son más difíciles de diagnosticar, son más sutiles, pero pueden haber desplazamientos del cristalino que podemos ver pidiéndole al paciente que mueva el ojo y ver cómo se mueve fuera de su lugar normal o de su lugar habitual, y por supuesto compararlo con el otro ojo si tenemos duda para ver la diferencia. En cuanto a la hialosis asteroidea, como vemos en la imagen superior de microscopía con lámpara de hendidura, tenemos que se caracteriza por la presencia de cristales cálcicos que están suspendidos en el humor vítreo. Aquí vemos un corte histológico donde vemos todos esos cristales sumergidos en esa red vítrea. Y en la imagen inferior vemos en ecografía que se va a caracterizar por ecos puntiformes de muy alta reflectividad, móviles y con movimientos post-tardíos, y que dejan, siempre hay un espacio entre lo que es la hialosis, entre lo que es las masas y la hialosis posterior, que no ocupan estas masas. Importante el diagnóstico diferencial de esto con hemorragias vítreas agudas, que muchas veces tienen una topografía similar, pero con espigas de menor amplitud, menor reflectividad, y sínquisis centellante, que es muy similar, pero que se va a diferenciar porque al ser cristales de colesterol, estos decantan hacia la parte inferior del globo ocular con más facilidad que los de calcio, de manera tal que después de que el paciente ha movido su ojo, al esperar un tiempo, vemos como estos cristales empiezan a descender. En cuanto a la persistencia de vitrio primario hiperplásico, recordamos que la túnica vasculosa lentis, que va desde la papila óptica hasta la cara posterior del cristalino, debe desaparecer completamente y está solo presente en vida intrauterina. Cuando hay una falla de esta regresión, entonces es posible verlo extrauterinamente y ecográficamente, y se va a ver como una banda o una membrana hiperecogénica que lleva ese trayecto desde el nervio óptico hasta la cápsula posterior del cristalino. Como está adherida a la cápsula posterior, generalmente son cristalinos que van a estar cataratosos y se van a ver hiperecogénicos. Y generalmente pues son globos oculares que ya de por sí no van a ser normales, probablemente estén asociados a un microestalo. En cuanto a la hemorragia vítrea, tenemos que es la causa más común de opacidad de medios, por supuesto después de la catarata, y que puede ser provocada por múltiples patologías que pueden ir desde retinopatía diabética, oclusiones venosas, desgarros retinianos, tumoraciones, entre otras. Entonces, el eco en estos casos es muy útil para valorar la densidad, la localización y cronicidad de esa hemorragia. Normalmente, cuando hay sangrados en el vitrio, podemos verlo ecográficamente como lesiones puntiformes de mediana reflectividad, pero esa reflectividad va a cambiar también dependiendo del tiempo de evolución de la hemorragia y de lo densa o no que ésta sea. De manera que esta hemorragia se va a ir organizando poco a poco, va a ir formando coágulos que se ven más anecogénicos y pueden conglomerarse y hacer como especies de membranas o pseudomembranas que son más hiperecogénicas. Generalmente las hemorragias vítreas pueden estar asociadas al desprendimiento de vitrio posterior y va a ser muy característico sus movimientos tardíos.
También podemos tener hemorragias subvítreas o subhialoideas por debajo de la hialoides, como vemos en ambos casos. Entonces, aquí vemos un eco modo A, donde vemos una espiga inicial que corresponde al desprendimiento vítreo, y luego vemos ecos de baja amplitud que corresponden al sangrado que está contenido en ese espacio. El síndrome de Terson se define como una hemorragia, o signo de Terson, como una hemorragia multicapa en el polo posterior, que generalmente está asociada con una hemorragia subaracnoidea. Teorías de esto hay muchas, la mayoría aprueba que se debe a que el aumento de la presión en el espacio subaracnoideo se transmite a través de la vaina del nervio óptico y produce un sangrado a nivel subhialoideo. Otros dicen que es por rotura directamente de los vasos retinianos por aumento de la presión intracraneal. En cuanto a los desgarros retinianos, es muy importante su diagnóstico y su localización, sobre todo en casos de hemovitrio, y se caracteriza por ser membranas hiperecogénicas, pequeñas, a modo de opérculos o de flap, de alta ecogenicidad, tanto en la espiga del modo A como en el modo B, generalmente adheridas a una hialoides posterior, que tienen poco movimiento tardío o de leve a moderado, y que para su mejor visualización es necesario disminuir la ganancia, a modo que quitemos todo este ruido vítreo y nos enfoquemos en la pared posterior de la retina. En cuanto a los diferentes desprendimientos, tenemos que pueden haber desprendimientos de retina, de coroides y de vítreo. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Sin embargo, a grandes rasgos, los desprendimientos de retina amplios generalmente van a adquirir una disposición en B, puesto que van a estar insertados en nervio óptico y hora serrata. Los desprendimientos coroideos van a respetar el nervio óptico y generalmente se van a ver como superficies convexas que tienden a acercarse a nivel central. Y en el desprendimiento de vitrio tenemos que van a ser membranas finas que pueden o no estar adheridas al nervio óptico. Ya vamos a ir viendo las diferencias de cada una de ellas. Entonces, en el desprendimiento de retina, tenemos que se va a caracterizar por una membrana continua con uno que otro pliegue, que va a ser de alta reflectividad, por lo que va a producir una espiga de gran amplitud. Cuando son desprendimientos no parciales, sino más grandes, más amplios, tenemos que va a permanecer adherida o anclada en el disco óptico y en la hora serrata, dando una imagen de embudo que puede ser abierto o cerrado, dependiendo de su cronicidad. A medida que pasa el tiempo, esa membrana se va poniendo más gruesa y más hiperecogénica. Aquí vemos una imagen con un desprendimiento de retina parcial, que es, si se quiere, un poco más difícil de diferenciar de un desprendimiento de vitrio posterior. Aquí vemos un desprendimiento en embudo abierto, con forma triangular, que muchas veces está asociado a proliferación vitreoretiniana, y ya un embudo cerrado en forma de T. Entonces, aquí traje estas dos imágenes para que veamos que realmente es difícil en muchas circunstancias diferenciar un desprendimiento de retina de un desprendimiento de vitrio posterior, ya que solo con una fotografía en modo B pues tienen una morfología bastante similar. Es por eso que estos autores, Fleischer y Heller, describen que el desprendimiento de retina y de membrana vítrea pues tienen diferentes reflexividades en la periferia superior, y ellos recomiendan que debemos hacer unos cortes que vayan desde el nervio óptico hacia la periferia, y así nos daremos cuenta cómo en el desprendimiento de vitrio posterior la reflectividad de esa espiga va a ir disminuyendo, mientras, aquí lo vemos, es alta
a nivel axial o a nivel del polo posterior, pero a medida que nos acercamos más a la periferia, esa amplitud va disminuyendo. En cambio, cuando se trata de un desprendimiento de retina, la amplitud de la espiga sigue manteniéndose elevada, bien sea a nivel axial o bien sea a nivel de retina periférica. Eso ocurre básicamente en los desprendimientos superiores. En el desprendimiento de vitrio posterior, pues tenemos que también puede ser parcial o total, puede similar muchas veces la forma de embudo, como lo vimos anteriormente. Importante que esa membrana generalmente es lisa, su reflectividad va a aumentar si está asociada o no con una hemorragia vítrea o subhialoidea. El movimiento o los posmovimientos van a ser mayores que en un desprendimiento de retina, bastante fluidos y ondulados, y en el Doppler no va a haber ningún flujo. En cambio, en el desprendimiento coroideo se va a caracterizar por una membrana periférica, lisa, fina, que simula la forma de un domo o de una joroba. Esta, a diferencia del desprendimiento de vitrio y el desprendimiento de retina, tienen poco posmovimiento. Cuando el desprendimiento coroideo es total en los 360 grados, vamos a obtener la imagen patognomónica del beso coroideo, que es esta que vemos acá, o que vemos acá, que es cuando las dos membranas se fusionan a nivel central. Vemos que ellas pueden llegar muy cerca del disco óptico, pero no dentro de él. Realmente respetan la fijación del nervio y eso es algo muy característico. Los que son serosos pueden verse de esta forma y los que son hemorrágicos tienen más hiperecogenicidad que los serosos. Los ecos van a ser muy altos y de doble pico, que es otra característica diferencial. Entonces, aquí tenemos diferentes casos, un desprendimiento coroideo seroso con una membrana fina que ocasiona en el modo A una espiga de gran amplitud de doble pico delgada, con un silencio en su interior porque es contenido seroso. Aquí vemos entonces el beso coroideo, como ya se fusionaron las dos superficies a nivel central. Vemos aquí también cómo el nervio óptico está libre. Y en esta vemos un desprendimiento coroideo hemorrágico, donde hay un aumento de la ecogenicidad en su interior. Vemos una espiga inicial alta, con espigas de baja a mediana reflectividad que corresponden al sangrado o a la hemorragia que hay dentro de él. Pudiéramos encontrar casos mixtos donde hay tantos desprendimientos coroideos, aquí vemos las dos membranas convexas señaladas por las flechas amarillas, con también un desprendimiento de retina fijado al nervio óptico, dado por las flechas rojas, y que si aplicamos Doppler, vemos que contienen flujo sanguíneo. Entonces, a modo de resumen, las características diferenciales principales entre los tres tipos de desprendimiento son estas. Topográficamente vamos a ver en el desprendimiento de vitrio posterior membranas que son lisas, que pueden originar también una forma de embudo, al igual que en el desprendimiento de retina. Pueden estar o no insertadas al disco óptico. El desprendimiento de retina va a tener inserción al disco óptico. Y el desprendimiento coroideo va a tener una forma no plana, no en V, no en embudo, sino una forma en joroba o domo, y va a respetar lo que es la inserción al nervio óptico. En cuanto al Doppler, un desprendimiento de vitrio va a ser negativo, mientras que va a ser positivo tanto en el de retina como el coroideo. En cuanto en el modo A, tenemos que en todas podemos obtener picos de muy alta amplitud. Sin embargo, en el desprendimiento de vitrio posterior, esa amplitud va a disminuir a medida que nos acercamos a la periferia. Y en el desprendimiento coroideo, generalmente es una pica de doble pico. Y lo otro que es realmente característico es la valoración de los movimientos tardíos. Después de que el globo ocular ha dejado de moverse, vemos cómo persiste la membrana moviéndose. Vemos que disminuye el movimiento en el desprendimiento de retina y está muy leve o casi ausente en el desprendimiento coroideo.
En cuanto al traumatismo ocular, tenemos que es una de las exploraciones ecográficas más complejas. Por un lado, porque probablemente es un paciente que viene con unos párpados bastante dematizados que van a impedir la colocación del transductor directamente sobre la conjuntiva. Por otro lado, probablemente va a ser un paciente con mucho dolor, al que no va a ser fácil la exploración. Y por otro lado, porque cualquier traumatismo ocular nos abre un gran abanico de sorpresas o alteraciones que pueden haber dentro del globo ocular, como por ejemplo subluxaciones de cristalino, hemorragias vítreas. Depende si el traumatismo es penetrante o perforante, podremos encontrar soluciones de continuidad a nivel de la pared del globo ocular. Luxaciones de cristalino, hemorragias subhialoideas, hemorragias a nivel del cuerpo ciliar, cuerpos extraños, entre otros. Dentro de los cuerpos extraños intraoculares tenemos que la ecogenicidad que produzcan en el estudio ultrasonográfico va a depender del material con el que esté conformado. Entonces, así vemos, por ejemplo, este ejemplo que es un cuerpo extraño metálico relacionado con un desprendimiento de retina total, como es bastante hiperecogénico. En este otro caso, tenemos una herida por arma de fuego, donde vemos entonces una masa hiperreflectiva asociada, por supuesto, con hemorragia vítrea. Y cuando hacemos la tomografía, vemos cómo hay una masa esférica hiperintensa a nivel de la pared posterior del globo ocular. Asimismo, podríamos encontrar también cuerpos extraños. Mari, se te está perdiendo un poquito el audio. ¿Me oyes? No a nivel intraocular, sino a nivel modo A. ¿Ustedes me escuchan? No, no muy bien esta última parte. Está como con sonido, como rebote. Ok, ¿puedo repetir? ¿Sí? Repite desde esa lámina, no, desde la del cuerpo extraño. Estabas en el cuerpo extraño. Esa ahí. Ok, decía que la ecogenicidad de los diferentes cuerpos extraños va a depender del material con el que estén constituidos esos cuerpos. Entonces, en el primer ejemplo veíamos un cuerpo extraño metálico con un desprendimiento de retina y vemos una alta reflectividad, que por supuesto esto va a ocasionar una espiga de gran amplitud en el modo A. En este otro ejemplo tenemos una herida, un traumatismo ocular penetrante con arma de fuego. Vemos una lesión más redondeada, bastante hiperecogénica, por supuesto asociada con hemorragia vítrea. Y cuando hacemos la tomografía de órbita, vemos que se corresponde totalmente con una imagen redondeada hiperintensa a nivel de la pared posterior de la órbita. En esta otra imagen era para discernir que no solo pueden haber cuerpos extraños a nivel intraocular, sino también fuera de ellos a nivel intraorbitario. Entonces vemos aquí como hay una imagen de alta reflectividad que pareciera estar rodeada por una de menor reflectividad que corresponde a una hemorragia alrededor del cuerpo extraño. Y que cuando lo vemos en el modo A, tenemos pues una gran espiga que corresponde al cuerpo extraño, rodeada por espigas de baja reflectividad que corresponden a la hemorragia que lo rodea. En el caso de infecciones intraoculares, tenemos que la ecografía es realmente útil para determinar la gravedad y extensión de esas infecciones. El ECO-A se va a caracterizar por la presencia de una sucesión de ecos de baja a mediana reflectividad que corresponden a todo ese material inflamatorio que hay a nivel vítreo. Y el ECO-B se va a caracterizar por puntos finos o líneas finas difusas con un engrosamiento de la pared retinocoroidea.
En casos de infecciones graves, pueden estar asociados, como en este caso, a desprendimientos de retina. Y es importante acatar que siempre en caso de infecciones, probablemente va a ser necesario un seguimiento ecográfico frecuente. En el caso de las endoftalmitis, vamos a ver la presencia de flotadores vítreos de baja a mediana reflectividad, que pueden estar más o menos organizados. Podemos subir la ganancia para ver mejor estos flotadores, y el diagnóstico diferencial va a ser con hemorragias vítreas, como lo vimos anteriormente. Podemos tener también desprendimientos del vítreo posterior si estaba presente antes de la infección, puesto que cuando hay un proceso infeccioso en el ojo, se aumenta la adhesión de la hialoides posterior a la retina. También podríamos ver un engrosamiento retinocoroideo, irregularidades, por supuesto, en el perfil retinal, con desprendimientos de retina o de coroides, o incluso la presencia de burbujas de gas, sobre todo en traumatismos penetrantes o en sospecha de gérmenes productores de gas. También quise traer ejemplos de retinosquisis, porque también se pueden parecer mucho topográficamente en un modo B a desprendimientos de retina o a desprendimientos coroideos. Y vemos que se caracteriza por ser una membrana más fina, pero que también adquiere una forma de domo. A diferencia de las anteriores, las retinosquisis generalmente son bilaterales y podemos ubicarlas en el cuadrante temporal inferior. Tiene menor reflectividad, menor amplitud que un desprendimiento de retina, y los movimientos también van a ser menores que en el caso de un desprendimiento de retina, puesto que la retina está adherida. Debe hacerse, por supuesto, el diagnóstico diferencial de manera cinética. Pasando ya ahora a lo que serían algunos tumores, tenemos que el ultrasonido cobra una importancia muy grande a la hora de hacer estos diagnósticos. En el caso del retinoblastoma se va a caracterizar por una gran ecogenicidad que va a ser secundaria a los depósitos de calcio que hay dentro de ella. Eso es lo más característico del retinoblastoma. Si disminuimos la ganancia, vemos cómo están estos gránulos cálcicos dentro de la lesión. Entonces, ellas van a provocar una reflectividad muy alta, con espigas muy amplias en el eco A lo largo de todo el diámetro de la lesión, con señales muy brillantes o muy blancas, muy hiperecogénicas en el modo B. Generalmente se presentan como una masa única, pero también pueden haber formas atípicas y difusas que son de más difícil diagnóstico diferencial. Lo importante en todos estos casos es siempre hacer una medición basal del tumor y, por supuesto, documentar en cada una de las ecografías que se le haga si ha habido regresión, crecimiento o recurrencia de la lesión. Los diagnósticos diferenciales son amplios, desde retinopatía de la prematuridad, vítreo primario hiperplásico, enfermedad de Coats, hasta toxocariasis e incluso cisticercosis. En la imagen inferior vemos como ya ha habido una siembra de ese tumor a nivel de la hialoides. En cuanto al melanoma coroideo, tenemos que su diagnóstico es gol estándar a través de ecografía, y la detección fidedigna del mismo se va a hacer cuando el tumor está sobrelevado más allá de los 0,75 milímetros de la pared externa de la esclera. En varias literaturas dice que por encima, o cuando su elevación es superior a los 2 a 2,5 milímetros, realmente pudiéramos hablar de un diagnóstico fidedigno. Él se caracteriza por ser una lesión sólida, subretinal, puede ser de diferente tamaño, pero la principal característica morfológica es que adapta la forma como de un hongo o champiñón o botón de camisa, y eso es gracias a que cuando se rompe la membrana de Bruch, él invade el tejido delante de él. Tiene una consistencia sólida, bastante regular,
con una estructura regular de mediana a baja reflectividad, con vascularización interna Doppler. Y no va a tener movimientos, posmovimientos o movimientos tardíos. Aquí tenemos varios ejemplos de diferentes tamaños. Vemos una forma de domo pequeña, regular, de estructura regular. Vemos aquí otra que sale a partir de cuerpo ciliar e iris y cómo va adquiriendo esa forma de champiñón, siempre con Doppler positivo. Aquí tenemos otras imágenes que muchas veces empuja la retina y causa desprendimientos de la misma. En casos infecciosos del polo posterior, como una retinocoriditis, por ejemplo, por toxoplasma, es posible ver en el área de la lesión un área focal de engrosamiento coreo-retinal, generalmente ubicado en el polo posterior, como lo hace el toxoplasma, y con abundantes flotadores vítreos por delante de él. Puede estar asociado a desprendimiento de vitrio y puede calcificarse cuando es bastante crónica, ocasionando una mayor reflectividad y mayor sombra acústica. En los casos de toxocariasis, tenemos que muchas veces es posible encontrar ese granuloma y se va a diferenciar por ser una masa hiperecogénica de leve a moderada elevación e hiperreflectividad. Muchas veces puede estar calcificada, pero lo más característico es que de ella parte una membrana que se adhiere al polo posterior. Puede estar asociado también a desprendimientos de retina y pliegues retinianos, y bueno, es necesario también hacer diagnóstico diferencial. En los casos de cisticercosis, tenemos que es posible encontrarlas como estructuras quísticas, bien sea libres en el vitrio o bien sea a nivel subhialoideo o subretinal, como estructuras redondeadas bien definidas, quísticas, y que muchas veces dentro de ellas es posible encontrar un área de mayor ecogenicidad que corresponde al escólice del parásito, que produce un eco de gran amplitud en el modo A. Muchas veces también es posible evidenciar el movimiento espontáneo dentro del quiste. En cuanto a las lesiones por tuberculosis en el polo posterior, tenemos que muchas veces también es posible encontrar tuberculomas o lesiones correspondientes a tuberculoma, y que se caracterizan por ser lesiones sólidas de baja a mediana reflectividad, acompañados muchas veces a desprendimiento seroso de retina adyacente y a vitreitis, pero que por supuesto es necesario verlo con la historia, o compararlo con la historia clínica y el examen físico del paciente. En cuanto a las patologías del disco óptico, podemos encontrar desde drusens, que se caracterizan por un aumento de la ecogenicidad a nivel de la cabeza del nervio óptico. Podemos encontrar también aumentos de la excavación, que vemos mejor en este corte, del nervio óptico en pacientes con glaucoma, o por el contrario, una protusión de la papila en casos de papilitis. Entonces, ya para concluir, tenemos que la evaluación ecográfica ideal depende de la capacidad que tengamos para conceptualizar de forma tridimensional, mientras lo que estamos examinando son solo imágenes uni y bidimensionales. Debido a la localización superficial del ojo, se deben utilizar sondas de alta frecuencia, muy diferente a lo que se hace en ecografía, por ejemplo, abdominal. La evaluación debe ser siempre sistemática, ordenada, dinámica para ver el movimiento o el cinetismo de las diferentes estructuras, y comparativa entre un ojo y otro para denotar más significativamente las diferencias. Se debe realizar en pacientes con signos de sospecha de infección, con antecedentes de trauma, cirugía ocular o foco séptico, tratando de corroborar un diagnóstico, determinando localización, extensión y severidad de las lesiones. Recordar que para ver mejor el vitrio debemos subir la ganancia, pero a costa de esto se verá
se verá con menos resolución la pared posterior. Y cuando queramos ver mejor la pared posterior, debemos bajar la ganancia. La ecografía tiene muchas similitudes con el OSOT, al ser un estudio que no es invasivo, que nos da bastante información topográfica de cómo son las lesiones, pero pues de una manera, por supuesto, menos refinada y con menos precisión microscópica que el OCT. Entonces, bueno, por su atención muchísimas gracias, recordando solo que la vida es un eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate en lo que estás emitiendo. Muchísimas gracias por su atención. Ya va. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya, espérate, digo que... ¿Me oyes? Sí, doctora. Ajá. Ajá. No sé si me ven. Ajá. Bueno, muy amplio la cobertura de todo el seminario. En realidad, yo lo que quiero transmitir aquí es que, bueno, el esfuerzo es espectacular, pero básicamente lo que estamos tratando de transmitir, o a través del seminario Guzmán transmitió muy bien, es que esta es una técnica que ha resistido, digamos, el paso del tiempo, nos brinda información en una gran cantidad de patologías que vamos a seguir revisando durante el curso de todas estas charlas. O sea, esto es como un paneo de la gran cantidad de cosas que podemos encontrar haciendo ecografía, pero en ningún aspecto es, digamos, que algo que diagnóstico de cada una de las patologías. En la medida que las vayamos viendo, vamos a ir hablando en detalle de cada una, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, nada, recordar siempre que, por ejemplo, en trauma, que es una de las cosas donde más usamos eco, lo indicamos, es muy importante tener cuidado cuando el ojo está abierto, ¿no? El eco en un ojo abierto tiene que ser, tenemos que tener o muchísimo cuidado tratando de no hacer presión sobre el globo ocular y manteniendo el párpado cerrado únicamente para tratar de ver algo, si hay una doble perforación o algo que nos llame la atención en ese aspecto, pero la idea es no hacer presión sobre un ojo que esté abierto. Si el ojo está abierto, el eco no debe ser indicado en esos casos. Eso es importante, ¿no? Una vez que ya hemos cerrado el ojo y lo hemos estabilizado, en ese caso ya podemos recurrir al eco como tal, ¿ok? Otra de las cosas importantes, bueno, no hablamos no se habló de eso, porque en realidad es algo que está más dedicado al segmento anterior, pero la biometría como una técnica de cálculo de lente por ultrasonido también es una técnica muy valiosa. Hoy en día está el IOL Master y otros que nos ayuda con mucha más certeza o eficacia o, digamos, definición, pero el eco la ecografía sigue siendo una técnica muy valiosa en caso que haya una catarata que justifique el uso de la misma, y en muchísimos casos el eco modo B la complementa, porque en caso, por ejemplo, de ojos que tienen estafilomas posteriores importantes, nos ayuda también a ubicar exactamente más o menos dónde estamos ubicando el transductor para que la biometría nos quede con mayor, digamos, que definición o mayor eficacia, ¿no? O sea, otra de las cosas donde también utilizamos muchísimo el control ecográfico es en ojos con glaucoma. Ayudamos también a definir si hay una diferencia en la longitud axial entre un ojito y otro para más o menos poder guiar el avance o la progresión de esta patología. Y también por la misma definición del mismo nos ayuda a ver detalles a nivel del nervio óptico que son muy importantes en la medida en que, bueno, uno los hace el eco con mayor precisión. Puede ver incluso la excavación, puede ver otra gran cantidad de factores. En líneas generales creo que, bueno, está muy bueno el seminario, me parece que te abarcaste en realidad toda la cantidad de patologías que uno puede pasearse y ver, y la idea es que, bueno, las vamos a ir gradualmente repasando poco a poco en la medida que vayamos metiéndonos en las patologías que ahorita comenzaremos a revisar gradualmente. Te felicito, está muy bonito, me gustó mucho y
Y bueno, Gracias. está abierto a preguntas, cualquier cosa que quede. ¿Qué cosa tenía que decir? Bueno, hay una, si no hay un mayor comentario, sí, hay un caso que me llamó mucho la atención. Lo revisé ayer, justamente, es una residente de Llanito que se cayó. Ella me llevó a mí para revisarla, una miope alta, se cayó y le habían hecho una sutura en el párpado superior. Ella llegó diciéndome que se le habían roto sus lentes y bueno, y que le habían después visto en el llanito y que le habían dicho que podía tener unas lesiones en la periferia después de la caída, etc. Yo no le hice mayor, digamos que presión a nivel de la parte externa porque tenía todavía los puntos de sutura y le revisé el fondo de ojo y todo se veía muy, muy bien. Pero comenzó a desarrollar muchísimo dolor periocular y entonces, oye, dolor y dolor y dolor. Finalmente ya le habían retirado los puntos, decidieron hacerle un eco para ver qué había y una de los cristales del lente se había partido y se había impactado dentro del periósteo en la cavidad orbitaria, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas de repente que pueden suceder. El eco es un arma muy valiosa para todas estas cosas y verdaderamente que, bueno, como ayuda diagnóstica también me pasó hace poquito un paciente que enviaron para una evaluación por una pérdida visual súbita posterior a una cirugía de retina con colocación de banda, una miope elevada. Y bueno, en realidad yo podía ver el fondo de ojo y no dilataba mucho la pupila y podía ver y me pareció la banda estaba bien colocada, una buena orientación periférica, pero ese es el otro problema, en los ojos miopes hay muchas cosas que te pueden engañar, porque las estructuras a veces son han perdido su, digamos que anatomía característica. Esta era una paciente que tenía un estafiloma posterior sumamente pronunciado, con una retina muy adelgazada, y lo que estaba pasando, a pesar de que todo se veía, la periferia bien y la banda bien colocada y todo, es que al haber una elongación del globo ocular con la banda, se había separado la retina posterior porque no había alcanzado a cubrir el diámetro anteroposterior que la banda había inducido en la cirugía, y entonces tenía un desprendimiento plano posterior. Y estas son cosas que de repente que uno sospecha con la clínica, cuando el paciente te dice, de repente comencé a perder visión, veía mejor, eso, la clínica te está dando el diagnóstico en realidad. El eco es un complemento, pero el paciente te lo está diciendo prácticamente cuando está entrando, ¿no? Entonces, es importante para apoyarse uno y son herramientas que, bueno, que uno debe utilizar para tratar de documentar, ¿no? Bueno, no sé si tienen algo por allí. Bueno, Gusmari, no me queda más que decirte que está muy, muy bonito el seminario, me gustó mucho, muy amplio. En realidad cubriste tanto terreno que yo creo que nos dejaste a todos como sin palabras. Y bueno, ya a partir de las próximas sesiones lo que vamos a hacer es que ya comenzar con la parte ya clínica. Vamos a comenzar por el módulo de diabetes y vamos a comenzar a hablar gradualmente de diabetes, los protocolos de diabetes y lo que, bueno, tratamiento y las cosas que podamos ir sacando que es de las alteraciones que más frecuentemente se nos presentan en la consulta, ¿ok? Bueno, no sé si alguien más tiene algo que añadir o alguien tiene algo que aportar o no sé. No. Cecilia, ¿nos vamos a quedar hablando ahorita o después hablamos o tú me llamas o qué sé? Doctora, si quiere detiene la grabación. Ajá. Y no hay más nada que acotar.